bonita y estrella, y el técnico también para que pueda aprender un poco más sobre el transformador. Entonces, bien, tenemos aquí, como pueden ver, en el transformador la bobina primaria. Se puede apreciar que tiene tres terminales en su parte exterior, que a estos vamos a denominar los terminales primarios. ¿Estamos? Entonces siempre el transformador, recuerden, sirve para bajar voltaje o aumentar voltaje. Hay transformadores de subida y de bajada. En este caso es un transformador de bajada, quiere decir que esto va, ¿no es cierto?, a líneas de media tensión, y pues en el secundario vamos a tener ya lo que sería el voltaje que va hacia las viviendas o domicilios. Entonces vamos a hablar de este que sería el primario, que sería la bobina que va a media tensión. Internamente el transformador es así, internamente pues vamos a tener las bobinas, y estas bobinas vamos a conectarlas en esta para poder explicar, para que vean cómo están por dentro conectadas. Entonces tenemos que esta bobina que ven aquí, y el terminal se suelta con la otra bobina, con otro terminal de la otra bobina se suelta, y eso va a un punto exterior, ¿ven?, a un terminal exterior, para poder reconocer lo que sería el primario, un terminal de primario. Vamos ahora con otra bobina, soldamos este terminal de esta bobina con este terminal de esta otra bobina, y eso pues iría al exterior, ¿no?, mediante el primer terminal que ven aquí. Y para terminar los otros terminales de la bobina que faltan se sueldan, y va ese cable conectado hacia el tercer terminal. Quiere decir que si vemos los tres terminales exteriores, esta bobina está en delta. ¿Estamos? Y estas medias tensiones, dependiendo del país donde esté, o dependiendo también los voltajes que tengamos de media tensión, hay algunos voltajes que tenemos aquí de media tensión. Entonces, estos transformadores vienen para seleccionar el tipo de voltaje que vamos a conectar esto a media tensión. Entonces, mediante la selección de tap, así se llama, selección de tap del transformador. Entonces, como pueden ver aquí, hay una placa de un transformador que el técnico puede ver, dice primario, ¿ven? Vamos a analizar esto que dice aquí el primario. Entonces, el primario está en delta, claramente la placa de este transformador nos está diciendo que está en delta. El terminal H1, H2 y H3 son los terminales que acabamos de ver exteriores, y en el transformador puede estar dibujado como H1, y puede estar identificado con el texto H1, H2 y H3, este es el primario. Entonces estamos viendo claramente que el primario está conectado en delta, y a la izquierda están los voltajes y la corriente de los cuales podemos seleccionar el tap. Por ejemplo, si el primario queremos conectar a una línea de media tensión de 13.870 voltios, entonces vamos a poner el tap en la primera posición. Ingeniero, ¿y cómo es el tap? Ya vamos a verle acá más abajo una imagen. Si es que, por ejemplo, el tap tengo una línea de media tensión de 13.530, entonces selecciono el número 2. Si queremos una línea de media tensión, está ingresando al transformador una línea de media tensión de 13.200 voltios, entonces vamos a seleccionar el número 3. Así sucesivamente hasta que el tap tiene 5 posiciones, en este caso, en donde podemos elegir 5 diferentes tipos de voltajes en el primario. Entonces tendríamos que configurar el tap al voltaje adecuado, dependiendo del primario a qué voltaje es de. Entonces, todos estos están en voltios. Si quisiéramos pasar a unidades de kilovoltios, pues sería, por ejemplo, esta que dice 13.860 voltios, y quisiéramos pasar a kilovoltios sería 13.8 kilovoltios. Ya recordemos la coma 13 a la izquierda. Por ejemplo, este sería 11.88 kilovoltios, este sería 12.5 kilovoltios, 13.2 kilovoltios, 13.53 kilovoltios, y así sucesivamente. Entonces, podemos ver el tap en la figura de aquí. Vamos a ver el tap. Podemos ver que el tap, dependiendo del transformador, su estructura o su forma mecánica en la que fue construido, pues en este caso es mediante una perilla, en donde hay que subir la parte frontal de la perilla hacia arriba, hay que ejercer una fuerza hacia arriba y empezar a mover a las posiciones que queremos seleccionar el voltaje del primario. Como ven, este es el primario, estos terminales son del voltaje de media tensión, que es el primario, y aquí podemos, mediante el tap, y mediante el tap podemos seleccionar el voltaje del primario. Entonces tendríamos que ver por eso las características de los voltajes del primario del transformador. ¿Sí? Entonces podemos apreciar aquí, por ejemplo, en selección del tab de transformador, podemos apreciar a la izquierda otra placa de un transformador, en donde nos dice, vamos a analizar aquí, donde nos está diciendo AT. Si pueden anotar ahí, significa el terminal primario, y que eso vendría a ser lo que es media tensión. Estamos 13.200 voltios de media tensión, pero obviamente algunos transformadores, según normas en cada país, esto es considerado en otros países, o en este caso, este transformador está poniendo como alta tensión, estamos alta tensión, y le pone 13.200 voltios, pero ya saben que eso es media tensión. Entonces, en este caso, 13.200 voltios igual a 13.2 kilovoltios, ¿estamos? Entonces dice que eso es nominal, o sea que nominalmente está seleccionado el tap a ese voltaje, como podemos ver aquí abajo. Entonces está seleccionado la posición, la post, ¿no? Post de posición, está la posición número 3, por defecto, ¿no? Nominal de 13.200 voltios, que dice que hay que poner el tab en los terminales, por ejemplo, CD, y tenemos 13.200 voltios seleccionados como un voltaje nominal para este transformador. Sin embargo, podemos elegir la posición 1, si
queremos que el primario del transformador esté configurado para 13.86 kilovoltios. El terminal número 2 es que queremos que el primario del transformador esté configurado para 13.53 kilovoltios y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos que está igual en delta el primario, que están llamando alta tensión, en este caso H1, H2 y H3. Y obviamente nos explican más o menos aquí la configuración de cómo debemos seleccionar el TAP, conectar el TAP para que las bobinas entren en funcionamiento unas o otras y así pueda cambiar el voltaje. En este caso en México, este transformador que estamos viendo y nominalmente entonces está en 13.200 voltios. Primero si podemos cambiar, sí, podemos cambiar el TAP, como vimos abajo, para los terminales. Y ahora vamos a hablar del secundario. En el secundario, en cambio, es DC o baja tensión, ¿sí ven? Ya es una tensión baja tensión. En este caso, dice que el transformador está en estrella, ¿sí? Y es de 220 voltios voltaje de línea, ¿estamos? Entonces el voltaje de fase, tenemos aquí que es de 127 voltios. Entonces cuando vean aquí, este es el voltaje de línea, y entre líneas, y este es el voltaje de fase. Entonces ya estamos hablando del secundario, vamos a ver por qué está en Y, vamos a ver aquí por qué está en Y. Entonces podemos ver ahora aquí el secundario, y aquí tenemos el secundario, está por ejemplo los terminales del X0, que es el neutro, es prácticamente el punto donde están soldadas todas las bobinas. Tenemos el X1, el X2 y el X3, donde veamos como nomenclatura en un transformador las letras X0, X1, X2 y X3 le pertenecen al secundario. Estamos donde X0 normalmente es el neutro, que hay que conectarle a tierra o a tornillos, ¿sí? Está conectado a tierra o tornillos. Entonces, internamente aquí las bobinas en el secundario están en Y, como vimos en la placa de transformador de México, se decía que el secundario está en Y o estrella, lo pueden llamar en Y o estrella, no hay ningún problema cualquiera de los dos términos. Entonces miren, esta bobina, el terminal de una de estas bobinas se suelda con el terminal de la otra bobina, con el terminal de la otra bobina, y ese va conectado internamente aquí donde dice X0, este es el neutro. El X1 dice acá, el X2 va al otro terminal exterior y el X3 va al otro terminal exterior. Entonces, vamos a los voltajes. Los voltajes aquí en este transformador depende del país en donde estén. Por ejemplo, si hablamos de Ecuador, el voltaje que hay entre líneas, este por ejemplo es el voltaje de la línea 1, este es el voltaje de la línea 2, este es el voltaje de la línea 3, el voltaje de líneas aquí en Ecuador es de 220 voltios. Entonces, si medimos con un voltímetro entre estos terminales, estas líneas, por ejemplo, esta con esta o esta con esta, nos va a medir 220 voltios alternos. Eso en Ecuador. Si es que estamos, por ejemplo, en Bolivia o en Perú, el transformador, los voltajes de línea van a medir no 220, van a medir 380 voltios. Entonces 380 voltios va a medir los voltajes de línea, si digo con un multímetro de este terminal a este, o decía este, cualquiera línea con línea, ¿no? Voltaje de línea con línea me va a medir en Perú, en Bolivia o en otros países bajos, como Argentina que está más abajo, o más Chile, entonces estamos con 380 voltios. Este es el voltaje de línea, ¿estamos? Entonces, en cambio, el voltaje de fase, el voltaje de fase sería medir entre dos cables, el neutro y cualquiera de las líneas. Estamos, entonces, ahí es otro voltaje que vamos a tener en los terminales con neutro. A ese voltaje se llama fase. Entonces, vamos a describir esto de esta forma. Entonces, si yo mido entre, por ejemplo, este terminal, entre estos dos terminales, cualquiera de estos dos, es el voltaje de línea. Entonces voy a dibujar aquí, entre este terminal es un voltaje de línea, con este terminal de acá, vamos a otro voltaje de línea, este terminal que está acá, con este terminal que está acá, es otro voltaje de línea, y este voltaje de línea es medir este terminal y este terminal. Entonces eso les decía, voltaje de línea, dependiendo del país donde esté, voy a hacer ejemplo de 220 aquí en Ecuador o Colombia, entonces 220 voltios aquí, 220 voltios acá, y 220 voltios acá. Y si estamos, repito, en otro país, este es 80 voltios, 380 voltios y 380 voltios voltaje entre líneas. Y he tenido que saber estos voltajes, incluso por si iba a trabajar en otro país, estamos. Entonces anótense en eso. Aquí en Ecuador es 220 voltajes entre líneas. Vamos ahora a voltaje entre un terminal de aquí y el neutro. A ese voltaje se le llama, entre fase y neutro, se le llama voltaje de fase. Entonces, ¿cuántos voltajes de fase tenemos? 3 voltajes de fase. Vamos a ponerle de otro color. Entonces tengo aquí un voltaje de fase. Acá tenemos otro voltaje de fase y acá tenemos otro voltaje de fase. Entonces,
Este voltaje de fase lo vamos a medir entre cualquier punto de línea y el neutro. ¿Estamos? O sea, entre este terminal X0 que ven aquí y cualquier línea de estas que están aquí, puede ser X1, X2, X3. Por ejemplo, cogemos de un multímetro que es para medir voltaje y le ponemos un terminal en el neutro y otro terminal en la fase. Ese sería un voltaje de fase. Ese voltaje de fase en Ecuador, aquí en Ecuador, ya no estamos hablando de voltaje de línea, ojo, estamos hablando de voltaje de fase, o sea que de por medio la medición se realiza con el neutro, ¿estamos? Entonces ese voltaje de fase en Ecuador es 127 voltios, ¿sí? Y a veces en los tomas pues, de las casas mide 120. Entonces tendríamos 127 con un terminal, 127 con el otro terminal y 127 con el otro X2, con terminal X2, ¿no? Entonces vamos ahí, repito, serían 127 voltios medidos del terminal X1 a neutro, 127 voltios. Vamos con el otro, si mido del terminal X2 a neutro es 127 voltios del Ecuador, y si mido el terminal X3, que ven aquí, que acá X3 con neutro, desde X0, es 127 voltios aquí en Ecuador. Vamos a ver si medimos esto, lo mismo ejercicio, pero ahora para, por ejemplo, Bolivia y Perú. Entonces, si yo mido el terminal X1 y el terminal X2, eso se llama el voltaje de línea. En Perú o en Bolivia, vamos a ponerle aquí con rojo, en Perú o en Bolivia, mido desde el terminal X1, desde el voltaje de línea que en Perú mide 380 voltios. El voltaje de línea, ahí tenemos tres voltajes de línea, ahora X1 con X3, entonces tenemos el voltaje de línea, aquí hay otro voltaje de línea que es igual a lo mismo, a 380 voltios. Y ahora si mido entre este terminal X3 y este X2, pues también es el voltaje de línea que en Bolivia, en Perú, en otros países es 380 voltios. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos 380 voltios. E ingeniero es el voltaje de línea. Y el voltaje de fase aquí en nuestro país, pues el voltaje de fase en cambio está entre el X1 y el neutro. Entonces ahí el voltaje de fase se va a ver en Perú o Bolivia, por ejemplo, es de 220 voltios. Vamos aquí igual entre el neutro, que es el X3 y el X2, es 220 voltios. Es igual 220 voltios y este es medido desde el terminal X3 hacia el neutro, es 220 voltios. Entonces a eso le vamos a llamar, ingeniero, ¿cómo se llama? Lo vamos a llamar el voltaje de fase. Tenemos un voltaje de fase en Lima y en lo que es, por ejemplo, Bolivia, de 220 voltios en cada fase. Estamos, uno es voltaje de fase de 220 y el otro es voltaje de línea, que es 380 voltios. Esto está hablando de Bolivia o Perú. Y fuera de las frecuencias que no estamos topando ahorita frecuencias, sino voltaje. Entonces, una vez que estamos aquí, podemos ver un poco lo que sería el secundario en estrella. Tiene los conceptos, ya vimos los cuatro terminales, porque son cuatro, 1, 2, 3, 4, porque hay de por medio, hay 1, 2, 3, 4 de por medio hay un neutro, por eso son cuatro terminales, porque de por medio hay un terminal neutro, ¿no? Entonces el secundario dice la placa que está elaborado por dentro. Dice la placa, esta placa de transformador, conozcámosles, miren, dicen, cuando el técnico vea esto, o el ingeniero vea esto, significa que está internamente las bobinas de Y o en estrella, y tenemos los terminales del X0, que sería el punto neutro, tenemos el X2, el X1 y el X3, el X3, el X2, el X1 y el X0. Entonces nos están diciendo que ese es el secundario y que de por medio lleva lo que es un neutro. Entonces ya dijimos a estos extremos le vamos a llamar fase línea 1, fase, este es voltaje línea 2, ¿no? Y este es voltaje línea 3. Entonces tenemos 3 voltajes de línea y 3 voltajes de fase. ¿Estamos? Y claramente nos dice aquí que, por ejemplo, en este caso es un transformador que dice que tiene de voltaje de línea, y el voltaje de línea nos dice que es de 400 voltios. ¿Sí? El voltaje de línea es de 400 voltios y el voltaje de fase, es el que está acá, es de 231 voltios. Entonces una cosa es el voltaje de línea y otra cosa es el voltaje de fase. Entonces, repito, en este transformador el voltaje de línea, ¿cuánto es? 400 voltios. En el secundario, ¿no? Estamos hablando ya de los terminales del secundario del transformador. El transformador de bajada, está bajando el voltaje de estas unidades altas a estas unidades bajas, ¿no? Entonces, miren, o como quien diría, estas unidades de media tensión a estas unidades de baja tensión. Entonces, el voltaje fase aquí dice que es 231 y el voltaje de línea 400 voltios. Entonces, vamos a ver que el transformador, entonces, en este caso, el secundario, en cambio, me dice, miren cómo me dice aquí, la baja tensión de este transformador me dice que el secundario, ¿sí? Está igual en Y, entendido, que hay un neutro, que por medio, y hay tres líneas, ¿no? Línea 1, línea 2, línea 3. Y me está diciendo que el voltaje entre líneas, ¿cuánto es? El voltaje de línea es 220 voltios. Y me está diciendo que el voltaje de fase es 127 voltios. Estamos de este transformador que vemos aquí de México, me está diciendo que tenemos el voltaje de líneas, ¿ves? Y el voltaje de fase es 120. Ingeniero, ¿y cómo así? O sea, ya una pregunta de cómo sube o baja el voltaje a diferentes tipos de voltaje en el secundario, depende del número de vueltas de la bobina. Entonces ya depende del número de vueltas de esta bobina que está en Y. Si esta bobina que está en Y, anoten ahí, si esta bobina que ven aquí tiene más vueltas, ¿sí? Tiene más número de vueltas, pero todas por igual, que aquí hay 1000 vueltas, estamos hablando de vueltas de la bobina, ¿no? Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro. Si digamos que esta bobina supongamos que tiene el diseño 1000 vueltas, esta también debe tener el mismo número de vueltas.
esta también tiene que tener 1000 vueltas, entonces esta bobina también tiene que tener el mismo número de vueltas. Entonces si tenemos más vueltas, el voltaje aumenta. Entonces el voltaje vamos a poner aumenta. ¿Ya? Entonces, si yo pongo más vueltas, aumenta. Y si tienes pues, menos números de vueltas, en vez de venir por ejemplo unas 50 vueltas o menos, ¿sí? Es una suposición que sea 50, obviamente no, el número exacto se lo tiene en fábrica, ¿no? Suponiendo que sea menos número de vueltas, entonces el voltaje se reduce aún más, ¿no? Se reduce aún más. Entonces así podemos calibrar para que en unos países el transformador nos dé 380 entre líneas y en otros países nos dé 220 entre líneas. ¿Estamos? Entonces de esa forma, más vueltas o menos vueltas, aumento voltaje más vueltas, disminuyo voltaje menos vueltas, podemos diseñar a diferentes voltajes de secundario para transformadores a diferentes países e incluso para diferentes motores, porque hay motores que funcionan con diferentes voltajes. Hablamos de motores trifásicos industriales que funcionan con diferentes voltajes, entonces hay transformadores que son diseñados específicamente para usar esos motores. Estamos, estos motores industriales, por ejemplo, motor a 400 voltios, ¿no? 400 voltios. Entonces el voltaje de línea aquí es de 400 voltios y el voltaje de fase referente a neutro es de 231 voltios. Bien, una vez conocido eso, entonces tenemos que los transformadores como líneas de origen de raíz de 3. Bien, entonces vamos a hallar en una práctica de laboratorio de dónde sale el raíz de 3, ¿no? Porque en las fórmulas de potencia ya vamos a ver que un transformador, un motor trifásico, tenemos lo que es potencia, ¿no? El famoso raíz de 3. Entonces vamos a ver de dónde sale ese raíz de 3. Entonces bien, es una práctica de laboratorio que se hace a los estudiantes para que saquen el raíz de 3. Pues primero se cogen una calculadora y hacen raíz de 3, ¿sí? Ustedes cogen una calculadora y hacen raíz de 3. Vamos a pasar aquí. Entonces, hacemos en una calculadora raíz de 3 es igual a 1.73. Estamos más o menos aproximado. 2 o 3 decimales, aproximadamente 1.73. Bueno, ya un raíz de 3 es igual a 1.73. Ya tienen la calculadora raíz de 3. ¿Y de dónde sale, ingeniero, eso en esa relación? Es una relación de voltaje. Entonces vamos a hacer la práctica en diferentes transformadores. Vamos a hacer la práctica en Ecuador. Miren aquí, vamos a hacer la práctica en un transformador, digamos, con estos voltajes en Ecuador. Y vamos a hacer una práctica en Bolivia y Perú, con un transformador. Vamos en Ecuador. Entonces con Ecuador vamos a realizar la práctica y es el voltaje de línea, es el voltaje que hay obviamente entre dos fases, estamos hablando de voltaje de línea. Por ejemplo aquí, este es el secundario, este es un voltaje de línea. En Ecuador, ahí mide 220 voltios. Cojo las puntas del multímetro y le pongo en un terminal, y la otra punta le ponemos en otro terminal, y ponemos la opción para medir voltaje alterno, que es voltaje senoidal o voltaje AC, ¿sí? Nos va a marcar el multímetro 220 voltios aquí en Ecuador. Entonces el voltaje no de línea en Ecuador es 220 voltios. Y entonces vamos a dividir el voltaje de línea, vamos a ver la relación que existe entre voltaje de línea y voltaje de fase. Entonces el voltaje de fase en cambio es este multímetro le conectamos, lo siento, entre cualquier línea, todo lo que quede estas líneas, hay 3 líneas, ¿no? 1, 2 y 3 líneas, ¿no? Entonces vamos a coger el multímetro y vamos a ponerle en cualquier línea, por ejemplo en la línea que ven ahí, que ya la 1, por ejemplo, y el neutro, está el neutro, este es el neutro y este es línea. Y entonces este se llama el voltaje de fase. Aquí en Ecuador, el voltaje de fase es igual ponemos el multímetro en la escala de voltaje alterno, que es esta opción de aquí, voltaje AC, y nos va a marcar aquí en Ecuador 127 voltios. Anotamos 127 voltios. Bien, entonces este es el voltaje de fase que lo tenemos aquí ya resumido y tenemos el voltaje de línea que es 220 voltios que está aquí ya resumido. Entonces si dividimos el voltaje de línea para el voltaje de fase, es lo que tenemos. Entonces tenemos el famoso raíz de 3. La idea es que el raíz de 3 la son así. Dividimos voltaje de línea cualquier línea para el voltaje de fase, voltaje de línea para voltaje de fase sería, en este caso en Ecuador, sería 220 voltios dividido para 127 voltios. Háganle en una calculadora y les va a salir raíz de 3, entonces va a salir 1.73. Entonces, a ver, háganle 220 dividido para 127 y les va a salir 1.73. Oh, sí, ingeniero, pues esta práctica es la que hacen en el laboratorio. Entonces ya tenemos la fórmula que sería igual a voltaje de línea dividido para el voltaje de fase es igual a raíz de 3, que es 1.73. Esa es la ecuación que vamos a usar para luego poder encontrar la potencia, ¿no? Entonces, anótense, ya saben de dónde sale el raíz de 3, dividiendo voltaje de línea para voltaje de fase. A ver, ingeniero, quiero ver si es cierto, pero en Bolivia, pues vamos a hacer ahora en Bolivia o en Perú, o en los países que tengan en lo que es voltaje de línea 380, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo ahora para Bolivia y Perú. Para Bolivia y Perú, vamos a coger lo que es el voltaje de línea y lo vamos a dividir igualmente para el voltaje de fase. Entonces, aquí igual, el voltaje aquí tenemos línea 1, línea 2, línea 3, y medimos en cualquiera de estos terminales, cualquiera de estos dos terminales, o los dos terminales, por ejemplo, este con este, o este con el de abajo, o este extremo con este extremo. O sea, los voltajes de línea van a medir cuánto, entonces van a medir 680 voltios. Entonces, el multímetro va a marcar 380 voltios, y es que yo cojo un terminal y le ponga una línea y otro terminal le ponga otra línea, entonces va a medir 380 voltios y
y el voltímetro en la opción de voltaje alterno. Bien, y el voltaje en cambio fase neutro va a medir 220 voltios. Entonces aquí está arriba voltaje de línea 380 y el voltaje de fase con referencia a neutro 220 voltios. Entonces dividan, dividan 380 dividido para 220 y les tiene que salir 1.72. Entonces, aproximado, ¿no? Raíz de 3. Y también, también raíz de 3. Ojo, aquí las frecuencias sí son diferentes, pero no tienen nada que ver con el voltaje. Ya vimos que la frecuencia es la velocidad del generador, ¿no? 50 ciclos por segundo o 60 ciclos por segundo. Entonces, solo vamos a aclarar eso para que sepan por si trabajan en otro país, los de Perú, por ejemplo, si van a Bolivia. Entonces, anótense que en Bolivia, sí, la luz allá en Bolivia está oscilando, el generador en Bolivia está oscilando a 50 ciclos por segundo. Entonces, en Bolivia 50 Hz. Y el voltaje de línea en Bolivia es 380 y el voltaje de fase es 220. Vamos ahora a Perú, si los dos Bolivia se van a Perú. Entonces, en Perú tenemos igual el voltaje es 380, el voltaje de línea y el voltaje de fase es 220, pero allá en cambio en Perú está a 60, oscilando a 60 ciclos por segundo, 60 Hz, a excepción de, creo que es Piura, a excepción de Piura, que es donde están usando el voltaje como tiene Ecuador. Creo que tipo Piura están usando transformadores como tiene Ecuador, el voltaje de línea 220 y el voltaje de fase es 127 voltios. ¿Estamos? A excepción de Piura, tengo bien entendido ese dato. Entonces, eso es raíz de 3 estamos. Entonces, acuérdense técnico que el voltaje de línea para el voltaje de cualquier fase, voltaje de cualquier línea para el voltaje de cualquier fase es igual a raíz de 3 para nuestros cálculos luego de potencia. ¿Estamos? Entonces, ahí podemos ver en Ecuador la división, ¿no es cierto? Que es 1.73 raíz de 3 y también pues en los otros países que ya hicimos. Entonces, queda aquí voltaje de línea para voltaje de fase es igual a raíz de 3 en un transformador. Entonces, teniendo esta ecuación podemos despejar, ¿sí? Podemos despejar el voltaje de fase. Aquí será el voltaje igual el voltaje de fase, que viene aquí, vamos a despejar el voltaje de fase para ver aquí es igual. Entonces, este voltaje de fase se está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. ¿Estamos? Repito, este voltaje de fase pasa al otro lado multiplicando y este raíz de 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Pasa aquí dividiendo. Entonces, esta es la forma que vamos a ver a continuación. Entonces, el voltaje de fase y nos quedaría que es igual a voltaje de línea dividido por raíz de 3. Ingeniero, ¿por qué hicimos eso? Porque hay placas en los transformadores en las que solo nos dan de dato el voltaje de línea, ¿ya? Hay transformadores en los que una placa, por ejemplo, nos dice solamente 380. No nos dan ningún otro dato más que dice voltaje secundario, por ejemplo, dice 380 voltios alternos. Entonces, solo nos da el voltaje de línea. En este caso, en la placa dice, vamos a ver un ejemplo, 380. Entonces, ¿cómo saber cuál será el voltaje de fase en este transformador? Pues simplemente dividimos estos 380, estos 380 voltios que está en la placa del transformador, ¿sí? Dividimos para raíz de 3 y ya sabemos cuál es el voltaje de fase de este transformador. Entonces, por ejemplo, si dividimos 380 voltios, dividimos para raíz de 3, vamos a obtener el voltaje de fase que es igual, háganle en su calculadora, les va a salir 220 aproximadamente, voltios. Entonces es para eso, porque ustedes de repente van a tener solo el dato del voltaje de la línea y no van a saber cuál es el voltaje de fase. Entonces les va a tocar dividir ese voltaje para raíz de 3 para obtener lo que es el voltaje de fase. En este caso, 380 voltaje de línea para raíz de 3 y nos sale 220 voltios, que es el voltaje de fase. ¿Estamos? Entonces eso es para que ustedes puedan trabajar de esa forma. Entonces aquí está 380 voltios, por ejemplo, el transformador, dividido para raíz de 3, 220 voltios. Entonces en Perú, igual, por ejemplo, secundario 380 es para raíz de 3, entonces 220 voltios. Entonces, por ejemplo, en este motor, dice que aquí sí nos dan los dos voltajes. Entonces, este que ven aquí, el voltaje mayor, este que está acá, este sería el voltaje de línea. Y si a ese voltaje le dividimos para raíz de 3, ya tenemos el voltaje que está calado, este sería el voltaje de fase. ¿Estamos? El señor usted nos dijo que el transformador no, en algún. En este caso, pues ya nos trae el voltaje de fase escrito y el voltaje de línea también escrito, pero hay otros transformadores en los que no nos trae escrito los dos. Incluso tengo aquí la placa, déjenme ver este, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta placa que ven aquí solamente nos dice tensión, ¿verdad? 400 volts, nada más, nos dan la tarea, ¿ven? Nos están dando la tarea para que nosotros calculemos lo que es el voltaje de fase. Entonces nos están dando en baja tensión, y nos dice este transformador baja tensión, ¿sí? Y nos están dando de dato el voltaje de línea. Entonces hagamos ya este ejercicio. Entonces digamos, mire este transformador, quisiéramos ver cuál es el voltaje de fase, porque el voltaje de línea es 400 volts. Quiere decir que esos 400 voltios son medibles aquí, ¿no? Entonces quiere decir que hay entre este terminal y este terminal hay, desde el voltaje de línea hay 400 volts. O igual entre este y acá, con este y acá, entre estos dos terminales hay 400 volts. Entonces son voltajes de línea. Solo nos está dando ese dato. Pero no nos está dando con el neutro el valor que hay entre una línea, cualquier línea de estas, el neutro no nos da. Este es el voltaje que vamos a averiguar ahorita. Este sería el voltaje de fase. Averiguar el voltaje de fase. Entonces lo vamos a hacer ese ejercicio. Miren, entonces aquí ya está la ecuación. Entonces dice que dividimos los 400 voltios para raíz de 3 y ya tenemos el voltaje que hay entre, por ejemplo, cualquier línea esta y el neutro. Entonces nos va diciendo que vamos a medir o vamos a obtener un voltaje de fase de ¿cuánto? De 200, vamos a aproximarle a 231 voltios alternos. Entonces miren, ya tenemos el voltaje de fase. Entonces no todos los transformadores nos dan ese dato, sino que uno solo nos dan el voltaje de línea
¿Y por qué 400 voltios, ingeniero? ¿En qué país usa eso? En ningún país, pero sí en motores de repente. Entonces este transformador puede usarse, ya van a ver más adelante motores, puede usarse para arrancar un motor trifásico. Entonces un motor trifásico ya vamos a ver que tiene 3 cables, un cable, 2 cables y 3 cables. Hay también obviamente de 6, 9 cables, 12 cables, ya van a ver más adelante cómo conectar estos 12 cables, estos 9 cables. Vamos a suponer que este motor tiene 3 cables, entonces un cable, obviamente esos 12 cables se terminan uniendo y terminan en 3, ¿no? Igual esos 9 cables terminan uniéndose y siempre va a terminar, así sean más cables, siempre van a terminar 3 terminales, siempre va a haber 3 terminales, va a haber un terminal, va a haber otro terminal y otro terminal, hasta que se unen esos cables y siempre vamos a sacar del motor 3 cables. ¿Estamos? Entonces en este caso si este motor es de 3 cables, digamos 1, 2 o 3 cables, entonces un cable del motor trifásico, por eso se llama motor trifásico, ¿no? Porque funciona con las 3 líneas, las 3 fases de aquí, línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces ahí está el motor, si ven, ahí arranca. Entonces hay motores que dicen que si, por ejemplo, se configura en delta, o si estos 3 cables, que van a ser los cables que están en el motor se configuran en DPT, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Nos explica el voltaje con el que debemos conectar al motor. En este caso serían 400 voltios, por eso es que tengo que comprar un transformador de 400 voltios, porque hay motores que funcionan, motores trifásicos que funcionan con 400 voltios. Hay motores que pueden estar funcionando con 400 voltios según su configuración de bobina. Entonces eso van a ver más adelante, pero lo que quiero que entiendan ahorita es el transformador. Entonces en este caso el voltaje de fase sería de 230.9 y el voltaje de línea sería de 400 voltios. ¿Estamos? Entonces en Chile, por ejemplo, en Chile, pues, en análisis voltaje igual, tendríamos que hacer de la misma forma. ¿Estamos? Hay transformadores que se fabrican en Chile, otros en México, y así en diferentes países. Estamos, pero ya saben cómo identificar. Este es un transformador ABB. ¿Ven? Tenemos un transformador ABB, no me salté para esto, no me ha asustado nada, ya no me salté nada. Entonces, la tensión del transformador ABB, veamos entonces aquí, hagamos el ejercicio, dice que en baja tensión, y tenemos una tensión de 420 voltios. Nos están diciendo que el voltaje de línea es de 420 voltios. Entonces, ¿cuánto será el voltaje de fase? ¿Cuánto será el voltaje? Y obviamente en alta tensión, o sea, en media, no media tensión, tenemos todos estos tabs, ¿no? El tab de transformador para conectar a diferentes voltajes de media tensión, ¿sí ven? Desde 22 kilovoltios hasta 19.5 kilovoltios o 19 kilovoltios, ¿sí ven? Aquí están los tabs para poder funcionar el primario y el secundario, pues aquí tenemos el voltaje de línea. Entonces miren, aquí el cálculo sería 420 voltios para raíz de 3 y ya tenemos el voltaje de fase, en este caso es 242.5, ¿no? Redondeando sería 242.5 voltios. Entonces quiere decir que aquí este transformador, el voltaje que va a haber entre sus líneas va a ser de 420 voltios de sus líneas. 420 entre sus líneas, entre las 3 líneas, significa que este transformador, el voltaje de línea es de 420 voltios, es de ¿no? El voltaje de línea, y entonces el voltaje de fase, con referente a este terminal que ven aquí, que sería el neutro, este terminal que está aquí, con referente al neutro, sería el voltaje que hay entre este terminal y cualquiera de las fases, cojamos la esa, ese voltaje de fase va a ser igual a que ya hicimos el cálculo, entonces es igual a 200, en este caso, ¿no? Este transformador de la placa de este transformador, el voltaje de fase es de 242.5 voltios. ¿Estamos? Entonces ese es el ejercicio para comprar este transformador en el que secundario está de 420 voltios. Bien, ahora vamos a dar clic en este enlace para ver transformadores que venden en México, en la página web mexicana, donde venden transformadores para analizar el los voltajes. Entonces le doy clic y miren, aquí sale el transformador y sus tensiones y lo que vende. Por ejemplo, vamos a ver este transformador tipo seco, ¿ven? Este transformador que está aquí, es un transformador, dice, vamos a ponerle de rojo, un transformador tipo seco, y nos está hablando que el voltaje de alimentación es primario, ¿no? Es de 15.000 voltios, o de 5.000 voltios, de 4.500 voltios, o sea, 15 kilovoltios, 25 kilovoltios, o 24 kilovoltios, nos están vendiendo, ¿no? Nos están, digamos, para venta, y nos está diciendo que tiene voltajes de salida, ¿sí ven? Voltajes de salida, por ejemplo, podemos pedir este transformador a esos voltajes de salida, o por favor denme mejor otro transformador a esos voltajes de salida, o denme por favor otro transformador de estos, ¿no? De estos secos, ¿no? Tipo seco, a esos voltajes de salida o a esos voltajes de salida. Entonces miren lo que nos están ofreciendo aquí este transformador, nos están diciendo que el voltaje de línea nos puede vender con un voltaje de salida de 220, voy a hacer zoom. Entonces nos está diciendo que nos venden, por ejemplo, con un voltaje de línea de 220, ¿sí? Y voltaje de fase de 127 voltios, ahí está. O también me están ofreciendo otro transformador, o por eso dice O, de un voltaje de línea de 440 y el voltaje de fase de 254. Y así sucesivamente. Ya saben que prácticamente es dividir 440 para raíz de 3 para que salga el 254. Pues como ven, aquí nos venden a diferentes voltajes. Mira, de salida yo digo que quiero a este, a este, a este, a este. Entonces, si estoy en Bolivia, por ejemplo, si quiero un transformador, compraría, no sé, por eso. Estoy en Bolivia o Perú, quiera cambiar este transformador por otro, entonces llamaría a esta empresa y diría quiero con este voltaje de salida, de 380 en lo que es líneas y 220 entre lo que es de fase, ¿no? Entonces, la línea de velocidad y voltaje de fase 220 y ya tengo este transformador para conectarle en algún poste de luz allá